Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, siguiendo con el tema del crecimiento económico del primer semestre del año, se tiene que otros sectores, otras actividades productivas que le ha ido bien. Está el sector hotel, bar y restaurante, que es el turismo, 5.3%. Implica una desaceleración con relación al 8.7% del año pasado, pero le ha ido bien, son 2 años consecutivos de mejora del sector turismo y usted lo nota en los hoteles, usted lo nota en los aeropuertos, usted lo nota en todas aquellas actividades que están vinculadas con los servicios turísticos de la República Dominicana. Así que ese es un sector que también le está yendo bien. Otra actividad que ha mejorado es el sector de zona franca, el crecimiento es de 5.9%, superando el crecimiento de manufactura local y mejorando considerablemente con relación al año pasado, que fue de 3.3% el crecimiento. De manera que se nota que el dinamismo económico es significativo. Es significativo, aun cuando hay sectores, actividades que no le está yendo bien. Por ejemplo, si uno toma julio, el crecimiento interanual uno puede darse cuenta de que ese crecimiento interanual de julio, en comparación a julio del año pasado, fue negativo para el sector agropecuario, menos 10.6%. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que la sequía está golpeando el sector agrícola de la República Dominicana y lo va a seguir golpeando en los próximos meses, porque aun cuando esté lloviendo o haya mejorado un poquito, eso no significa que se hayan sembrado todo lo que se debió haber sembrado para poder tener un segundo año de buena cosecha. Y en consecuencia eso implica que habría una desaceleración o incluso una caída del valor agregado del sector agrícola o el sector agropecuario en términos generales. Lo que sí es interesante es ver cómo en julio el crecimiento interanual de la explotación de minas y canteras ha subido en 33.8%, lo cual le dice a ustedes que ha mejorado considerablemente con relación a lo que se veía en el primer semestre del año. También vemos cómo ha mejorado el sector construcción, sigue creciendo fuertemente, 16.4%, el comercio 9.8%, servicio financiero 13.1%, para generar finalmente un crecimiento de julio contra julio del indicador o el índice mensual de actividad económica de 7.5%, es decir, que se estaría acelerando. Por eso, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, señaló que ante esos números se puede pronosticar que se tendría un crecimiento económico por encima del 6% para este año. Y eso no me sorprendería. Hay que recordar que República Dominicana está muy vinculado con el crecimiento de los Estados Unidos y lo que hemos visto es que los Estados Unidos para este año podría crecer entre 2.7 y 3%. O sea, hay algunos que dicen que 3, otros dicen 2.7, 2.6, pero al final va a quedar más en ese rango del 2.7, 3% el crecimiento de los Estados Unidos. Y con un crecimiento de esa magnitud, República Dominicana le va bien en su sector externo, le va bien porque genera una buena cantidad de exportaciones de bienes, pero también de servicios, específicamente turismo, y además le va bien porque aumentan los ingresos provenientes de las remesas. Los dominicanos que viven en los Estados Unidos, si a los Estados Unidos le va bien, implica que hay un aumento del nivel de empleo y ese aumento del nivel de empleo pues se traduce en remesas para la República Dominicana. De hecho, este viernes se dio a conocer la cifra de la tasa de desempleo en los Estados Unidos, bajó de 5.3 a 5.1%. Se creó una cantidad, no necesariamente, digamos, igual a lo que se esperaban 220,000, se crearon 173,000 puestos de trabajo en los Estados Unidos, pero fue suficiente para reducir la tasa de desempleo y eso es un buen mensaje, pero no obstante, vamos a hablar en un segmento, dentro de unos momentos, de lo que puede ser la política monetaria de los Estados Unidos y qué impacto pudiera tener en las próximas semanas cuando la Reserva Federal tome la decisión de si aumenta o no aumenta su tasa de interés. Bien, con relación a la inflación, ¿qué se puede decir? Bueno, aquí están las estadísticas del Banco Central. La inflación acumulada a agosto
enero-agosto del año 2015, 1.17. Eso significa que está por debajo de la inflación acumulada de enero-agosto del año 2014, que fue de 2.33%. La campana salvó ahí a la tasa de inflación el año pasado porque en octubre, noviembre y diciembre, en ese trimestre completo, hubo variaciones negativas de los precios. Específicamente en octubre del año pasado, el IPC cayó en 0.08, noviembre cayó 0.14 y diciembre cayó 0.70%. Este año ha sido bastante estable las variaciones y lo que se ha acumulado 1.17%. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué uno puede pronosticar para este año? El Banco Central tiene lo que se conoce como una política monetaria basada en esquemas de metas de inflación. Ese esquema de meta de inflación implica que el Banco Central se tira un objetivo, lo establece el objetivo y crea lo que es un rango con un mínimo y un rango con un máximo. Ese mínimo para el caso de la República Dominicana es 3% y el máximo es 5%, con el centro en el rango meta de 4%, es decir, que sería 4% más menos 1 el rango de la inflación. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos 1.17 a agosto, eso nos permite a nosotros concluir señalando que definitivamente la tasa de inflación que se va a observar en el año 2015 va a quedar por debajo del límite inferior del rango meta. El rango meta, recuerden que es desde 3 hasta 5 y el límite inferior 3 va a quedar por encima de lo que es esta tasa de inflación que nosotros pudiéramos pronosticar sabiendo que al mes de agosto es de 1.17 la variación de los precios. Así que, y ahí está en su pantalla, lo que es la evolución del rango meta, que en el año 2013 fue 5%, el centro, en el año 2014 fue 4.5%, en el año 2015 es 4%, con el mínimo de 3 y el máximo de 5, y observen que al mes de agosto, ahí ustedes pueden calcular lo que es la inflación observada, la interanual, que sería agosto contra agosto, sería de 0.43%, lo cual nos permite a nosotros concluir de que efectivamente va a quedar por debajo del 3% la tasa de inflación este año. Si uno descuenta y elimina los factores vinculados con, por ejemplo, los precios internacionales de los combustibles y nos quedamos únicamente con la inflación subyacente, que es la inflación vinculada directamente con la política monetaria, la tasa de inflación interanual al mes de agosto es de 1.99%, es decir, 2%. Como quiera, estaría concluyendo este año por debajo del 3%, que es el límite inferior de la meta de inflación. Así que desde el punto de vista de lo que es precios y lo que es lo que es producto, se puede decir que se están alcanzando los objetivos. Y la gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿y qué pasaría entonces con el tipo de cambio? ¿Qué pasaría con el tipo de cambio en los próximos meses? Esa es la típica pregunta que se hace todo el mundo. Y si usted quiere saber, espere el próximo segmento de Tecnopol.